gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Quien les acompaña es Soriemi González. Iniciamos recordando nuestras redes sociales, @argumentosgb y mi cuenta @sorienmi desde la cuenta de Instagram, donde pueden interactuar con nosotros, pueden enviar sus comentarios y sus preguntas. Dentro de poco vamos a publicar y vamos a tener la foto allí en nuestras redes para que puedan colocar pues sus comentarios. Hoy vamos a hacer un análisis pues de cómo está la situación en nuestro país desde la perspectiva de un experto en ingeniería sismo resistente, desde esa mirada de ingeniería, esa evaluación de qué ha pasado en nuestro país, cómo se pudo prevenir, los estudios que hay, los datos, las cifras, qué hacer ahora y también qué viene próximamente. Y para eso pues presento a mi invitado, que es pues el profesor Gustavo Coronel Delgado. Es ingeniero civil, experto también en ingeniería sismo resistente, coordinador del Centro de Ingeniería Sísmica de la Universidad Central de Venezuela e investigador del Instituto de Materiales y Modelos Estructurales también de la UCB. Gracias por acompañarnos esta tarde en Argumentos. No, gracias a ti y a ustedes por la invitación. Bien, justamente como decía, para hacer pues este análisis completo e iniciar con esa radiografía de cómo está nuestro país, de cómo está en tema de normativas, ir avanzando un poco también cómo luego esto cambia la dinámica de construcción, cómo cambia también la dinámica de cultura y evaluar un poco también en este momento, bueno, luego de ver los daños estructurales, luego y que todavía queda por hacer un análisis para entender, ¿no?, completamente todos esos daños. Todavía siguen estudios para evaluar, bueno, qué edificios siguen estando pues habitables, cuáles no, cuáles sí, y toda la suma, ¿no?, de reparaciones que hay que realizar. ¿Cómo analizar eso al día de hoy? ¿Cómo vemos a nuestro país luego de este fenómeno natural? Bueno, muy bien, apenas mañana se cumplen 3 semanas y hemos logrado entender en primeras instancias un poco lo que ocurrió y las consecuencias. Pero estoy seguro que nos tocan años de estudio. Después de esto van a venir muchas fases. Ahorita la fase de respuesta temprana, tanto de los rescatistas que hicieron una buena labor, un buen trabajo rescatando muchas personas, como de los ingenieros que se han abocado a evaluar de manera primaria las edificaciones para identificar cuáles están en riesgo y cuáles pueden ser habitadas. Eso va a estar precedido o va a estar acompañado posteriormente de otras etapas de evaluación y de estudio más profundos, que nos van a dejar sin duda aprendizajes para el futuro, para que podamos reconstruir mejor nuestras ciudades, ¿no? Sí, justamente eso, reconstruir nuestras ciudades y en torno a eso, pues actualmente hay muchas dudas y sobre todo trabajar en entender, ¿no? Porque culturalmente o quizás la sociedad no lo veía como, bueno, Venezuela es un país sísmico, pero sin embargo, bueno, vemos que hay data donde evalúa incluso y han logrado pues de alguna forma tenernos cuáles son las zonas de impacto sísmico. Por ejemplo, como lo es Altamira, esa zona ya era conocida como, bueno, es una zona de impacto sísmico. ¿Qué pasa del resto de las demás zonas de nuestro país y cómo evalúa también que en cuanto a esa información la gente pues estuviera al tanto, ¿no? Porque es información que estaba, pero de alguna forma como que quedó desde el 67, con el pasar de los años, no fue tan vigente. Sí, ¿no? Y desde mucho más atrás, ¿no? El año 47, bueno, la primera norma del Ministerio de Obras Públicas publica por primera vez un mapa de amenaza sísmica. ¿En qué zonas del país puede haber amenaza? Debemos considerarla en el diseño de las construcciones. Y eso fue evolucionando en el tiempo. Luego el terremoto del 67, por supuesto, se ajustó la norma y el mapa se actualizó y hemos evolucionado hasta ahora. Pero es que los terremotos nos han ocurrido desde la llegada, al menos los tenemos registrados, nos han ocurrido desde cientos de miles de años, pero los tenemos registrados históricamente desde 1530, ¿no? Ese registro histórico que hicieron los españoles al llegar a nuestro territorio. Y después de eso pues han ocurrido terremotos muy importantes que nos hacen entender que ese fenómeno existía, que está ocurriendo y ocurrió recientemente y que va a seguir ocurriendo, ¿no? Va a seguir ocurriendo en determinadas zonas. Hoy podemos decir con precisión en qué zonas del país podemos esperar que ocurra un terremoto como el que nos acaba de ocurrir. Bueno, toda la región de los Andes venezolanos, desde el Táchira, Mérida, Trujillo hasta Barquisimeto. Ahí está la falla de Boconó,
que es una falla que ha generado terremotos en el pasado muy grandes y que lo va a volver a hacer en algún momento. Y en esas zonas debemos preparar a la población, debemos modernizar nuestro stock de edificios y prepararlos para ello. También en nuestra zona central expuesta en este terremoto que nos acaba de ocurrir por la falla de San Sebastián, y el oriente del país, el nororiente del país, el estado Sucre, el norte del estado Anzoátegui y el estado Monaga, incluso el norte del estado de Tucupita, el estado del Tamacuro, están expuestos a la posibilidad de un gran evento sísmico. Ahí en esa falla nos ocurrió el 2018 un sismo, llamado el sismo de Yaguaraparo, ¿no? Agosto de 2018. Y sabemos que pueden ocurrir terremotos tan grandes como este que puedan generar impactos. Entonces nos queda preparar a nuestra población, preparar a los ingenieros y para que construyamos mejor de ahora en adelante. Claro, eso es importante, ¿no? La preparación, y arranca por eso, ¿no? Por revisar y entender cuáles son estas zonas, qué edificaciones, ¿no? También hay en estas zonas, con qué normativa o si cumplen, ¿no? Con las normativas para resistir y prepararnos de alguna forma para un eventual suceso que, como sabemos, no podemos saber en qué momento va a ocurrir, pero el punto es eso, poder cumplir con la normativa y estar preparados. Nos vamos a la pausa, al regreso seguimos conversando con el ingeniero Gustavo Coronel Delgado. Ya venimos.